Okay, welcome everybody. Today we have a new chapter of Alice's Adventures in the Wonderland. Okay, the Queen's Game of Croquet. That's a very nice and interesting chapter because we have a lot of new words and vocabulary to learn here. Okay, bienvenidos a todos chicos, los que están conectados. Estamos a pronto de iniciar el capítulo número 6 de Alicia en el País de las Maravillas. Ahora sí ya no me equivoqué ya. Antes me confundí con el Principito. Ok. A ver, ¿quiénes están por aquí? Luf, hi, welcome. Roger, how are you? It's been a nice day. Yeah, I had some classes in the morning and then now I'm with you too. And in the afternoon, I'm going to do some extra material. And finally, had some classes to give to. Las repeticiones, chicos, están en mi canal de YouTube, ¿ok? Teacher en línea. Lo buscan de la misma manera, Teacher en línea. Los capítulos anteriores, desde el 1 al 5. Van allí, buscan en videos, o ponen ahí Alicia en el País de las Maravillas, Teacher en línea. Entonces, comenzamos con el capítulo número 6. Near the door, there was 3 rows and 3 gardeners who were looking at the roses in a very worried way. Near, cerca. Near the door, cerca a la puerta. Near the door, there was 3 rows. Rose tree. Recuerden, en el caso de there, no tenemos nosotros en inglés el verbo haber, ¿no? Lo que sí tenemos son las formas there is y there are. Ajá, there is y there are. En este caso, a ver, las clases particulares, Luf, puedes dame seguir en mi link de mi perfil en TikTok o en YouTube. Ahí vas a encontrar el precio de las clases y todo lo demás. La primera opción. La segunda opción del TikTok es, la segunda opción de link es el grupo de WhatsApp. A ver, les muestro rapidito, disculpen que los interrumpa esto, para que ustedes puedan verlo, ¿ya? Rapidísimo, nada más, veloz. Bienvenidos también a los chicos que están en YouTube, ahí van conectándose 3 hasta el momento. Estamos creciendo poquito a poquito con la cuenta en TikTok también. Estamos en 500 más o menos. Aquí, miren, se ven aquí a Beacons, abren aquí. Y la primera opción, aquí van a encontrar la opción para mi página principal, teacherenlinea.com, encuentran material gratuito y también cómo contactarme para conversar sobre clases de speaking, inglés desde cero, inglés para profesionales, preparación de exámenes internacionales, como el IELTS. Ahorita estamos con un alumno preparándolo para que dé su examen del IELTS y pueda llegar a un puntaje de número 7, si mal no me equivoco, estaba pidiendo. Aquí está la repetición de los lives, ¿ya? En mi canal de YouTube. Y las demás redes. Y en Instagram también estamos creciendo, ya estamos 2500. Bien, continuamos. Para la conjugación de haber, recuerden, there is y there are. En pasado, there was, había. There was a rose tree, había un rosal, rose tree. And 3 gardeners, y había 3 jardineros, who were looking at the roses in a very worried way. Okay, ¿quiénes estaban? Okay, esto es pasado continuo. Were looking, ¿quiénes estaban viendo? Were looking at. Recuerden que cuando usamos look y un sujeto, siempre vamos a utilizar at, ¿no? Por ejemplo, yo digo look at me. No digo look me. ¿Ok? Entonces, en este caso es look at the rose tree, ¿no? Quienes están viendo al rosal, rose tree. Rose tree. At the roses. Oh, están viendo las rosas in a very worried way. De una forma muy preocupada. Worried. What's the matter? ¿Cuál es el problema? What's the matter? Alice said to them. Alicia les dijo a ellos. Aquí también, say es otro verbo que también necesita de esto, de la preposición to, igual que look. Este tipo de verbos siempre van a necesitar este tipo de conectores. Say
to them. Yo nuevamente, yo no digo say me, ¿no? Dime, say to me. O en este caso, say to them. A ver, ¿qué más pusieron por aquí? High waves broke through barriers beach. Ok, Andrés, ahí estaba mandando el ejemplo de breakthrough, ¿no? Superaron o pasaron por, a través. Ajá. De the barrier beach. A ver, seguimos. You see, miss, said the first gardener, these roses are white, but the queen only likes red roses. And she, okay, you see, okay, puede ver, ¿no? Verás, ¿no? Verá, señorita, said the first gardener. These roses are white. Estas rosas son blancas, but the queen, pero la reina, okay, only likes, solo le gusta. Aquí, la S. ¿Por qué tiene la S aquí, chicos? The queen only likes. A ver, ¿por qué tiene una S aquí? Bienvenidos, chicos. También un saludo a los que están en YouTube. Ahí estamos conectados 3 personas. Aquí en TikTok estamos 37. No se olviden de comentar también, ¿ya? Estoy leyendo tanto los comentarios de TikTok como los comentarios de YouTube. Pueden escribir ahí las respuestas de las preguntas que les digo. Likes, porque es tercera persona en singular. Muy bien. The queen only likes. Siempre que tengamos tercera persona, como he o she, en presente vamos a ponerle una S, ¿no? He likes hamburgers. He likes to go to the countryside, ¿no? Le gusta ir al campo. Ok, siempre le ponemos la S. Y a ella solo le gustan las rosas rojas. En inglés utilizamos los adjetivos primero y después el sustantivo. Cuando ustedes quieran entender un significado, primero se van aquí al sustantivo y van para atrás, ¿no? Red roses, rosas rojas, siempre para atrás, ¿no, chicos? And she, y ahí se queda, ¿no? The queen, said the second gardener suddenly, and at once the 3 gardeners laid down flat on their faces. Alice turned round and saw a great crowd of people. Ok, la reina, the queen. Ok, estos es como se pronuncia como en el caso del grupo, ¿no? The queen. Ok, dijo el segundo jardinero, suddenly, de forma inesperada o inesperadamente. And at once, a ver, eso también es algo que hemos estado viendo durante estos capítulos. At once, ¿qué significaría at once? At once sería como de inmediato, ¿ok? Or immediately. At once, the 3 gardeners laid down flat, ¿ok? Laid down flat. A ver, eso me falta vender a lo Tarzán. Ok, está muy bien, David. A ver, Andrés, Mr. What's the difference between look and looks? Sir, no te olvides, sir. Sir, si quiere decir maestro, ¿no? Profesor, sir. O teacher, ¿no? Mister se utiliza siempre con un apellido, ¿no? En raros casos con nombres. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mr. Pizarro. Yes. What's the difference? Look and looks. Bueno, si me dice solamente con la S, es lo mismo, ¿no? En primera persona, I look, you look, he looks, ¿no? She looks. Yo veo, tú ves, o él observa, él mira, tú miras, él mira. He looks, she looks, él mira. Ahora, no sé en qué otro contexto me lo estés preguntando, Andrés. Creo que no es ese contexto, pero por si acaso te lo explico ahí. De una vez por todas también. Ajá, ok, perfecto, citizen, at once. De una vez y por todas. Claro, pero aquí es como más de inmediato, ¿no? At once, the 3 gardeners lay down, ¿no? Inmediatamente los 3 jardineros lay down flat, ¿no? Lay down es como agacharse, ¿no? O, ¿cómo sería? Como hacer una reverencia, lay down. Flat, ¿no? Flat es como cuando algo está plano o aplastado, también podemos utilizar flat, ¿no?
Cayeron, se pusieron de rodillas hacia su rostro, ¿no? De rodillas, rostro al suelo, por así decirlo. Alice turn around, justo lo que vimos, ¿no? Uno de los phrasal verbs que vimos. Turn around o turn around, dar la vuelta. And saw a great crowd of people. Y vio, ok, ese es el pasado de sí. A great crowd of people. Vio una gran, ok, crowd. What does crowd mean? Bow down, sí. Bow down. Very good, citizen. Yes. Bow down. Multitud, perfecto, multitud. Por eso cuando nosotros decimos, this place is crowded, ¿no? Crowded, este lugar está muy atestado o muy lleno de gente. ¿Ok? Lleno de gente. En este caso, multitud, ¿no? Había una gran multitud de personas. It was a pack of carts walking through the garden. It was a pack of carts. Ok, pack. Esta no es una forma muy, muy usual de usar pack. A ver, ¿qué significaría pack en este caso? Pack of cards. Okay, recuerden, cards sería cartas. A ver, podemos traducirlo como paquete, pero aquí en el contexto no es paquete, por si acaso. ¿Qué significaría pack? A ver. Pack también se utiliza para un grupo de cosas, ¿no? Como multitud, en algunos casos, por ejemplo, una manada, ¿no? Sería como una multitud, ¿no? Más que todo. Ok, it was a pack of carts walking through the garden, ¿no? Era una multitud de cartas, ¿no? O era un grupo de cartas. Walking through. Ese también es un phrasal verb. Walk through. Caminar a través. Walk through the garden. Caminar a través de un jardín. Walk through the garden. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? They were clubs. They were soldiers and diamonds. And then little children, they were hearts. Acá hay varias palabritas interesantes con respecto a estas palabras, ¿no? A ver, tenemos club, diamond, and 10 little children. Okay, children, they were hearts. Okay. Club, diamond, hearts. ¿Qué significaría estas palabras? A ver, ¿qué significaría estas palabras? I know, but I can't remember how to translate it. Yes, multitud podría ser la palabra, ¿no? Yes. Okay. I know, but I can't remember how to say it. Yeah, it's a group of something. Yes, that's right. Very good. Ok, entonces, algunos eran soldados, ¿no? Diamonds, diamantes. Aquí lo que están refiriéndose es a las cartas, ¿no? A ver, vamos a buscar, ¿ya? Déjenme buscar, a ver, una imagen para que puedan verlo. Cards. Eso tiene un nombre, un significado. A ver, ¿dónde está? Vamos a buscarlo por aquí. Acá está. Creo que aquí con esto van a entenderlo mejor. Tenemos, this symbol is a clover or claps. Ok, this is a clap. ¿Se ve bien? A ver, me dicen si se ve bien ahí. Después tenemos pikes or spades. Este símbolo de aquí. Yep. Después tenemos hearts. Hearts. Ok, bueno, hearts y diamonds creo que sí se entiende, ¿no? Otra palabra para eso es tiles. Tiles. Ok, entonces cuando dicen aquí claps, estamos refiriéndonos a estas cartas, ¿no? Ustedes saben que en esto de aquí, ¿no? Justamente las cartas en el País de las Maravillas eran estos, ¿no? Soldados, ¿no? Por ejemplo, they are claps o clovers. Aquí, the claps, ellos eran los soldados, claps.
diamonds, okay. Había diamantes, and then 10 little children. Aquí están, ¿no? 10 little children, they were hearts. Estos eran corazones. Great. Next came, okay, next came, después llegaron, o después vinieron, okay, some kings and queens. Y después llegaron los reyes y las reinas, ¿no? De diferentes símbolos, ¿no? Maybe de diamantes, de tréboles, ¿no? De espadas. Then Alice saw the white rabbit. Alice saw, then, después. And behind him, behind, detrás. Y después de él, the knave of hearts. The knave of hearts. Ok, esta también es una palabra que no, bueno, no es muy común, ¿no? De vocabulario. Por eso es interesante, ¿no? Leer este tipo de cosas, porque ayuda muchísimo a comprender. ¿Ok? Knave. A ver, vamos a mostrarles aquí. Knave. A ver, knave of hearts. Para que yo creo que siempre es mejor verlo así, para que se les quede más grabado. Knave of hearts. Ok, knave of hearts. He is a knave of hearts. Ok. En este caso creo era como... ¿quién era este personaje de aquí? Eso es como un mentiroso, un bribón, ¿no? Of hearts. Pero este sería como el 11, no me acuerdo cómo se llama el 11. Que utiliza esto, ¿no? O, a ver, déjenme buscarlo por acá. Ajá, justamente este de aquí, ¿eh? Este de aquí, the knave of hearts. Ok. And last of all came the queen and the king and queen of hearts. Y después de eso vino el rey y la reina de corazones. Pack of, manada o rebaño en este contexto. Claro, también significa exactamente lo mismo. When the crowd came near to Alice, esto también es un phrasal verb, came near, ¿ok? Acercarse hacia Alice. They all stopped and looked at her. Todos se detuvieron and looked at her. ¿No? Nuevamente, look at her. And the queen said, who are you? My name is Alice, Your Majesty, said Alice, and very politely. Mi nombre es Alice, Su Majestad, Your Majesty. Esto también es interesante que lo tengan, ¿ya? Your Majesty. Said Alice very politely, but she thought to herself. She thought. Ella pensó para sí misma, ¿ok? They're only a pack of cards. I don't need to be afraid of them. Solo son un grupo de cartas. I don't need to be afraid of them. No debería tener. Ok. No debería tenerles miedo. I don't need to be afraid of them. Ok. And who are these? ¿Y quiénes son estos? These. Who are these? Said the queen, looking at the three gardeners. Viendo a los tres jardineros. Then she saw the white roses. Ajá. Entonces ella vio las rosas blancas. And her face turned into red and angry. Okay, her face turned. Se volvió, turn. También podríamos utilizar turn into, ¿no? Turn in o turn into. También, para decir devolverse en algo, convertirse en algo, ¿no? Turn into. Okay, turn red and angry. Se puso roja y furiosa. Off with their heads. Off with their heads. Esta es la famosa frase de la reina, ¿no? This is the most famous phrase of the queen. Off with their heads. ¿No? Córtenles la cabeza.
Okay, and she shouted, ella gritó, shouted. And soldiers hurry up to take the gardeners away. Take away. Aquí hay otro phrasal verb, aunque está separado, sigue siendo un phrasal verb here. Y ellos se apresuraron, hurried up, también es otro phrasal verb, to take away. Okay, take away, llevarse lejos. Take away the gardeners. Llevarse lejos a los jardineros. The queen turned to, se giró hacia, turned to Alice, o se volteó hacia Alice. Can you play croquet? Okay, ¿puedes jugar croquet? Oh, ese es croquet, no cricket. She shouted. Gritó. Vamos a verlo hasta aquí, chicos, ¿ya? Esta parte nada más, voy a leerlo esta parte y después mande sus solicitudes, send your requests, okay, here in the option below, so I can listen to you. Okay, so I can listen your reading. Near the door, there was a rose tree and 3 gardeners who were looking at the roses in a very worried way. What's the matter? Alice said to them. You see, miss, said the first gardener. These roses are white, but the queen only likes red roses. And she, the queen, said the second gardener sadly. And at once, the 3 gardeners lay down flat on their faces. Alice turned round and saw a great crowd of people. It was a pack of carts walking through the garden. There were claps, they were soldiers, and diamonds, and 10 little children, they were hearts. Next came some kings and queens. Then Alice saw the white rabbit, and behind him, the knave of hearts. And last of all, came the queen, the king and queen of hearts. When the crowd came near to Alice, they all stopped and looked at her. And the queen said, "Who are you?" "My name is Alice, Your Majesty," said Alice very politely. But she thought to herself, "They're only a pack of cards. I don't need to be afraid of them." "And who are these?" said the queen, looking at the 3 gardeners. Then she saw the white roses, and her face turned red and angry. "Off with their heads," she shouted, and soldiers hurried up to take the gardeners away. The queen turned to Alice. "Can you play croquet?" she shouted. ¿Listo? Se volvió roja y enojada. Exacto, Roger, muy bien. Okay, does anyone wants to read in this part? ¿Alguien desea leer esta parte, chicos? Vamos a leer, a ver, no vamos a leer todos, leeríamos solamente esta parte de aquí. Esto y lo que está aquí abajo. Si desean leer, la solicitud está aquí en la parte de abajo donde dice varios. ¿Ya? A ver, lo voy a leer una vez más y después, si no hay nadie, continuamos. Ah, no, ahí mandó alguien ahí su solicitud. Andrés, vamos con Andrés. Okay, let's listen to Andrés. Andrés, good morning. Good afternoon. Where are you? Okay. Now, I suppose in Santiago, Chile is 1 p.m. Okay, 2. Okay, great. So it's afternoon. It's good afternoon. Okay. You moved from time to time the hour? How? Twice a year, I suppose, right? Okay. That's really nice. That's really nice. It's really good to know that. I think it was the only case in the United States. In the United States, there are some states that they also change their schedule twice a year. But this is the first time that I listened that in Chile it's the same.
Okay, good. Okay. In this case, you change 1 hour forward or 1 hour backward. Ah, okay. Nice. So that's why we are two hours of difference. Yes, because in Peru we are it is 12. It is noon. Yeah. Okay. Very good. Very nice, Andre. We're going to start listening to your reading. We're going to start in this part. It was a pack of cards until this part. Okay. She shouted until to this part. Through the garden, there were clouds, there were soldiers, and diamonds. And 10 little children, there were hearts. Next came some kings and queens. Then Alice saw the white rabbit, and behind him, the knave of hearts. And last of all, came the king and queen of hearts. When the group came near to Alice, they all stopped and looked at her. And then Queen said, "Who are you?" "My name is Alice, Your Majesty." Alice said Alice very politely, but she thought to herself, "They're only a pack of cards. I don't need to be afraid of them." "And who are these?" said the queen, looking at the 3 gardeners. Then she saw the white roses, and her face turned red and angry. "Off with their heads," she shouted, and soldiers hurried up to take the gardeners away. The queen turned to Alice. Can you play croquet?" she shouted. Okay, very good. Very good job. Very good job. Okay. Okay, Andres. Croquet is a sport that the queen likes to play. Well, it's a real game. Let me show it to you. This time of game. You have to hit a ball, and they have to pass through this part. Yeah, it's a real game, and yeah, it's interesting. So, Andres, yeah, thank you very much for being here, and yeah, you have a very nice reading too. Okay. Okay, see you. Excellent. Okay, guys, let's continue. Vamos a continuar con la lectura, ¿ya? Si alguien desea leer, chicos, mándeme su solicitud abajo donde está la opción varios. O cuando alguien envíe su solicitud, esté leyendo, ahí en la parte de arribita, ¿no? Dice solicitar unirse. Ahí también pueden poner la opción. Si no le sale, por alguna razón, ya bueno, no sé, ¿no? Por alguna razón, TikTok no permite que ciertas personas suban. No sé por qué, pero así a veces sucede. Pero si les sale la opción y desean leer, pueden mandarlo. Continuemos. Okay, let's continue. Yes, she shouted. Come on then, shouted the queen. Okay, come on then. Entonces, vamos entonces, ¿no? Shouted Alice. Gritó Alice. Okay, shouted the queen. Gritó la reina. The crowd began to move on. La multitud comenzó a moverse. Move on. And Alice went with them. Y Alice fue con ellos. It's a very fine day. Es un día muy bueno, muy bonito. Es un día agradable. It said a worried voice in her ear. Dijo una voz preocupada. Worried voice. A worried voice in her ear. En su oído. Alice saw that the white rabbit was by her side. Ok, ¿qué significa esta frase, chicos? By her side. Ok, she saw that the white rabbit was, ¿no? Ella vio que el conejo blanco estaba
by her side. Esta también es una frase muy interesante, ¿eh? By her side. Estaba en su, ¿ok? Estaba a su lado. By my side, ¿no? Hey, ponte o camina hacia mi costado, ¿no? By my side. Por su lado. Perfecto, Ismael. Very fine. Muy bueno, Sir Alice. Where's the Duchess? ¿Dónde está la duquesa? Shh, said the rabbit in a hurried voice. Ajá, dice, ¿no? Shh, ¿no? Sí. Ese sonido, ¿no? Para que se silencie alguien, ¿no? Shh. Dijo el conejo en una voz apurada, con voz apurada, hurried. She's in prison, waiting for execution. Ok. Está en prisión, waiting for execution. Ok, le colocamos aquí la J y significaría ejecución. Esperando para ser ejecutada. What's for? ¿Por qué, no? ¿O debido a qué? What's for? Sir Alice, dijo Alice. But just then, the queen shouted, get to your places, and the game began. Ajá, pero justo en ese momento, ok, la reina gritó a sus lugares, no, get to your places, a sus lugares, and she began to, and that game began, y el juego empezó. It was the strangest game of croquet in Alice's life. Aquí estamos usando superlativos, ¿no? Esta parte de aquí. Recuerden que los superlativos normalmente se utilizan de esta manera, ¿no? The strangest, the fastest, ¿no? Los superlativos se utilizan con normalmente una o dos sílabas y se le agrega la ST, ¿no? Si yo quiero decir the fastest, el más rápido, the fastest animal. El animal más rápido. The heaviest, ¿no? Heavy es pesado. The heaviest, I don't know, the heaviest animal, el animal más pesado. Ok, entonces aquí es the strangest. El juego, the game, the strangest, el juego más extraño of croquet. In Alice's life, en la vida de Alice. The balls were hedgehogs and the mallets were flamingos. Ok, las bolas, ¿no? Recuerden que esto de aquí es el juego, ¿no? El juego es así. El tradicional juego es así, ¿no? You had to hit some balls with these things. Okay, these things are called mallets. Mallets, okay. Esto de aquí se llama mallets. Okay, and the balls were hedgehogs. Okay, what animal is this? What is a hedgehog? Okay, what is a hedgehog? Es un animalito bien bonito. Muy peligroso también, ¿no? Depende de la raza. Hedgehog. What is a hedgehog? Exacto, Roger, el juego más extraño, ¿no? A ver, what is a hedgehog? Es un animal, algunos son bien bonitos, de verdad, me gustaría tener algún día, o al menos verlo, ¿no? Ok, vamos a ponerlo aquí también, hedgehog. This is a hedgehog. Yes, okay. Eso de aquí son muy adorables porque their spines, okay, are very soft, ¿no? Sus espinas son muy suaves. Pero estos de aquí sí no, estos sí son muy peligrosos. They're very dangerous. Ok. Erizos, ¿no? O porcoespín. Aquí le llamamos porcoespín. They were hedgehogs. And the mallets were flamingos. Okay, the mallets. Estos serían como los mazos, ¿no? Los mazos o lo que se usa para golpear, ¿no? Ok. Es un tipo como un martillo, ¿no? And the hoops were made by soldiers. The hoops. Ok, entonces recuerden, en este tipo de juegos, ok, uy, se me escapó. Vamos a ponerlo de nuevo.
en ese tipo de juegos de croquet. Ok, hay tres objetos. Okay, the mallets, the balls, and these are called the hoops. Okay, the hoops. Ajá, así que en este caso los hoops sería como aros, ¿no? Pero en este caso no son aros. Serían como los arcos, ¿no? The hoops were made by soldiers. Los arcos estaban hechos de soldados who turned over and stood in their hands and feet. Turned over and stood. Se volteaban, que turn over es como voltearse, and stood. Y se mantenían, ok, se mantenían de pie con sus manos y pies. Stood over. Vamos a ver si hay alguna imagen. Aquí, ¿no? Turn over. Se volteaba, ¿no? Turn over and stood in her feet and hands, ¿no? Y se mantenían en sus manos y pies. Alice held her flamingo's body under her arm. Ok, held, sostener. Alice held her flamingo's body, sostuvo, ¿no? Recuerden que los mallets, ok, que estos tipo martillos, ¿no? Eran flamingos, ¿no? Sostuvo, dice uno de ellos, under her arms, bajo su brazo. But that flamingo turned its long neck first this way and then that way. Pero el flamenco, okay, turned its long head, movía su cuello first, okay, first this way, primero a un lado, and then that way, y de nuevo al otro lado. Okay, and last, al final, okay, o al fin, perdón, al fin, Alice was ready to hit the ball with the flamingo's head. Alicia estaba lista, estaba preparado to hit, golpear. Hit the ball, golpear la bola with the flamingo's head, con la cabeza del flamenco. But by then, pero en ese momento, by then, the hedgehog was tired of waiting and was walking away across the croquet ground. Ok, el erizo se cansó, ¿no? Was tired of waiting. Se cansó de esperar. Tired of waiting. Se cansó de esperar. And was walking away. Ese también es otro phrasal verb. Walk away. Alejarse, ¿no? Y se estaba alejando. Across the croquet ground, ¿no? A través del campo de croquets. And when both the flamingo and the hedgehog were ready, there was no hoop. Y cuando el flamenco y el erizo estaban listos, ¿no? There was no hoop, no había ningún arco o ningún aro. The soldiers too were already getting up and walking away. Los soldados también se estaban levantando, getting up, ¿no? Los soldados estaban levantando and walking away, estaban yéndose. It was a very difficult game, Alice thought. Era un juego muy difícil, pensó Alice. Ok, entonces, lo primero, ¿no? Quería usar el flamenco, pero no estaba quieto, ¿no? La cabeza, ¿no? Exacto, se movía. Y después, ¿no? El erizo, the hedgehog, tampoco se estaba moviendo. Después no había hoops, ¿no? No había arcos. Yes, it was very strange. Era todo muy extraño, dice. The players all played at the same time and they were all arguing and fighting for hedgehogs. Okay, todos los jugadores, okay, played at the same time. Todos jugaron al mismo tiempo. And they were always arguing and fighting for hedgehogs. Todos estaban arguing, peleando. Okay, argue, pelear. And fighting. Arguing and fighting. Ambos significan pelear. Do you know what's the difference between argue and fight? ¿Cuál sería la diferencia, chicos? Ambos significan pelear. Arguing and fighting. La pregunta es, ¿cuál sería la principal diferencia?
entre arguing and fighting. Here in my room, there's a lot of noise. That's why I'm not reading. Oh, Roger, don't worry. No te preocupes. Entendemos. Exacto. Arguing sería como pelear de forma verbal, ¿no? Discutir. Exacto. Arguing. And fighting es pelear, pues, ya de una forma más violenta, ¿no? Incluso, pues, usando las manos, peleando, ¿no? Todos están discutiendo y peleando por los erizos. Nobody could agree about anything. Nadie podía. ¿Okay? Aquí, could. Recuerden, could tiene varias formas de usarlo, ¿ya? En este caso, could sería el pasado, ¿no? Nadie podía. ¿Ya? Sería el pasado de can. Hay ocasiones donde el could se usa como el pasado de can, como en este caso. ¿Ya? Hay otras ocasiones donde ya estaríamos hablando de una forma de hablar más polite, ¿no? Más respetuosa. En este caso es el pasado de can. Nobody could agree. Nadie podía ponerse de acuerdo sobre nada. Very soon, muy pronto, very soon, the queen was wildly angry. Ok, la reina estaba, ok, what is wildly? Wildly angry. A ver, bórrenle aquí el li. ¿Qué significa wild? Nada más, wild. Angry, todos saben que ya sabemos que es enojado, ¿no? Angry. Wild. Por ejemplo, si yo digo wild animal. Ok, the tiger is a wild animal. Es un animal silvestre o salvaje. Wild animal. Wildly angry es como exacto, Roger, salvajemente enojada. And went around shouting. And went around. Ok, aquí hay otro phrasal verb. A ver, me van a decir, ¿qué significa? Went es el pasado de go. Go around. ¿Qué significará go around, guys? Go around. What does go around mean? Ajá. Go around es ir alrededor, ¿ok? Caminar alrededor o ir alrededor. Go around. Iba alrededor shouting, gritando. Off with his head. Or off with her head. About once a minute. Ok. Córtenle la cabeza a él, ¿no? Recuerden, his es para hombre. Córtenle la cabeza de él, o off with her head. Córtenle la cabeza a ella. About once a minute, ¿no? Casi cada minuto. Casi cada minuto. Alice, vociferando. Ok, puede ser también, ¿eh? Gritando, vociferando también. Es una muy buena palabra para no estar diciendo cada rato gritando. Vociferando, muy bien. Alice began to feel worried. Okay, began to feel worried. Comenzó a sentirse preocupada. Bueno, comenzó a preocuparse. The queen is sure to argue with me soon. Is sure. Is sure. ¿Qué significaría esto? A ver. The queen is sure to argue with me soon. Y aquí justamente tenemos el verbo. Argue. Argue with me soon. De seguro, ¿no? O por seguro. The queen is sure. De seguro, ok, se va a pelear, ¿no? Is sure to argue. De seguro va a pelear conmigo pronto. Soon, she thought. Ella pensó. And what will happen to me then? ¿Y qué me pasará entonces? Acá tenemos el auxiliar will. Si yo utilizo will en una pregunta, esto significa futuro. What will happen? ¿Qué me pasará? What will happen to me then? ¿Qué me pasará a mí? Nuevamente, happen to me. Hay algunos verbos como estos, como listen to, ok, o say to, o happen to, donde necesariamente tenemos que utilizar el to, si vamos a utilizar un objeto, ¿no? O un pronombre. Exacto, entonces, ¿qué me pasará a mí? They're cutting people's head off all the time here.
Ok. Aquí es donde viene esta palabra. Cut off. Cut off. Quitar, ¿no? O cortar la cabeza, ¿no? Cutting off. Eso también es un phrasal verb, ¿ok? Cut off. Cortar o quitar. Ellos están cortando la cabeza de toda la gente, ¿no? Todo el tiempo aquí. I'm surprised there is anyone left alive. Estoy sorprendida que hay todavía algunos vivos acá, left alive, ¿no? Que han estado vivos, han sido dejados vivos, ¿no? Cut down. Cut down. Lo que pasa es que cuando tú hablas acerca de quitar un poco, por ejemplo, no sé, ¿no? Digamos, en el caso del cuerpo o en caso, por ejemplo, de una planta, ¿no? Cut off es como quitar un pedazo del miembro de alguien, ¿no? Cut down es más que todo cuando, por ejemplo, cut down the grass, ¿no? Para nivelar algo o cuando algo está muy crecido, ¿no? Cut down. Es la principal diferencia, ¿no? Cut off es un miembro que sí te pertenece y lo vas a quitar, ¿no? O es parte tuyo y te lo quitan, ¿no? Cut off a finger, for example. Just then, she saw, a excepción del cabello, ¿ya? A excepción del cabello, eso sí. Just then, she saw something very strange. Entonces, justo entonces, ¿ok? O en ese momento, ella vio algo extraño. She watched carefully. And after a minute or two, she saw that the thing was grinning. Ok. She watched carefully. Ella observó cuidadosamente, carefully. And after a minute, y después de un minuto o dos, she saw that the thing was grinning. Ok, que la cosa estaba, bueno, no sé exactamente a qué se refiere. Ok, was a green. Ok, ajá, ok. Entonces, después de un minuto o dos vio que eso, ¿no? Eso, lo que vio algo extraño, ¿no? Vio que eso estaba green. It was a green. Que eso era un, ok. Green. Tenemos esto como un noun y tenemos esto como un verb. Ok. ¿Qué significa esta palabra? Green. A ver, vamos a mostrarles una imagen, ¿ya? Green. Ok. Por ejemplo, aquí. Obama is greening. Greening. Ajá. Sonrisa sí, pero no cualquier tipo de sonrisa, ¿no? La sonrisa normal sería smile. Oh, you have a very beautiful smile, ¿no? Tienes una sonrisa muy hermosa. Pero si hablamos de green, esto sería como una sonrisa más amplia, una sonrisa de oreja a oreja, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí también green sería como sonrisa, ¿ok? Una amplia sonrisa también podríamos decir, ¿no? Una amplia sonrisa. Una sonrisa exagerada, claro, también. Y el verbo sería justamente eso, ¿no? Sonreír de oreja a oreja. Vamos a ponerle acá. Sonreír. Oreja a oreja. Para que más o menos me lo entiendan. Ok, entonces aquí dice, the thing, esa cosa era una sonrisa. It's the Cheshire Cat, ¿no? Es el gato Cheshire, o de Cheshire. She said to herself, now I'll have somebody to talk to. Ajá, es el gato de Cheshire. Ajá, Cheshire, recuerden, es un lugar, ¿no? ¿Ya? Es un lugar de Inglaterra, que sí existe. Es un condado. Es como decir, ¿no? Es un perro pequinés, ¿no? Un perro de Pekín. Algo así. She said to herself, se dijo a sí misma, now I'll have somebody to talk to. Ahora tengo alguien con quien hablar, talk to. I have somebody to talk to. Y aquí otra vez tenemos talk to.
En el caso de talked, también es otra palabra que si tú dices, ¿no? Háblame, talk to me. Okay? I'll call you and talk to you, ¿no? Voy a hablar contigo, talk to me, háblame, talk to me. Yes, así que esa sería la razón por la cual aquí está el to. Genial, entonces vamos a leer, bienvenidos a todos los que se han conectado, estamos leyendo Alice's Adventures in the Wonderland. Estamos leyendo Alicia en el País de las Maravillas. Estamos en el capítulo número 6. Well, a ver, ponemos allí, gracias chicos a todos los que están dándole like, vamos a llegar ya a los 6K. Y no se olviden de compartir también el live y comentar. En este caso voy a leer esta parte y pueden mandar su solicitud en la parte de abajo, ¿ok? Please, you can send your request if you want to read. In the below part, there is the option. It was the strangest game of croquet in Alice's life. The balls were hedgehogs, and the mallets were flamingos, and the hoops were made by soldiers, who turned over and stood on their hands and feet. Alice held her flamingo's body under her arm, but the flamingo turned its long neck first this way and then that way. At last, Alice was ready to hit the ball with the flamingo's head. But by then, the hedgehog was tired of waiting and was walking away across the croquet ground. And when both the flamingo and the hedgehog were ready, there was no hoop. The soldiers were always getting up and getting away. It really was a very difficult game, Alice thought. The players all played at the same time, and they were always arguing and fighting for hedgehogs. Nobody could agree about anything. Very soon, the queen was wildly angry and went around shouting, "Off with his head," or "off with her head," about once a minute. Alice began to feel worried. The queen is sure to argue with me soon, she thought. And what will happen to me then? They're cutting people's heads off all the time here. I'm surprised there is anyone left alive. Just then, she saw something very strange. She watched carefully, and after a minute or two, she saw that the thing was agreeing. It's a Cheshire cat, she said to herself. Now I have somebody to talk to. Bien. Gracias chicos a todos los que están dando seguir aquí al canal. Recuerden que eso también lo estamos transmitiendo por YouTube. Y pueden ver la repetición. Eso se va a quedar grabado aquí en la plataforma de YouTube para que puedan verlo después. Does anyone wants to read? Alguien que desee leer, chicos, puede mandar su solicitud aquí en la parte de abajo, donde está la opción de varios, ¿no? Una persona roja y una persona azul. I would be very glad to listen to you. Estaré muy contento de poder escucharlos. A ver, vamos a leer una vez más. ¿Ya? Si alguien me envía su solicitud, ahí le mando para que ingrese. Si no, continuamos con esta última parte. ¿Ya? Empezamos entonces. A ver. It was the strangest game of croquet in Alice's life. The balls were hedgehogs, and the mallets were flamingos, and the hoops were made by soldiers who turned over and stood on their hands and feet. Alice held her flamingo's body under her arm, but the flamingos turned its long leg first this way and then that way. At last, Alice was ready to hit the ball with the flamingo's head. But by then, the hedgehog was tired of waiting and was walking away across the croquet ground. And when both the flamingos and the hedgehog were ready, there was no hoop. The soldiers, too, were always getting up and walking away. It really was a very difficult game, Alice thought. The players all played at the same time,
and they were always arguing and fighting for hedgehogs. Nobody could agree about anything. Very soon, the queen was wildly angry and went around shouting, "Off with her head," or "off with her head," about once a minute. Alice began to feel worried. The queen is sure to argue with me soon, she thought. And what will happen to me then? They're cutting people's head off all the time here. I'm surprised there is anyone left alive. Just by then, there was something very strange. She watched carefully, and after a minute or two, she saw that the thing was a grin. It's a Cheshire cat, she said to herself. Now I'll have somebody to talk to. Bien, espero que esta parte les haya ayudado, chicos. Vamos a avanzar un poquito más. Unos párrafos más. Para ver qué tal les vaya. Así que no se olviden, si desean participar, ahí en la parte de abajo pueden mandar su solicitud. Continuamos. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Estamos en el capítulo número 6 de Alice's Adventures in Wonderland. Alicia en el País de las Maravillas. How are you getting on? Said the cat when its mouth appeared. Ok, esta es una frase que pueden utilizar, ¿no? How are you getting on? ¿Cómo te va yendo, no? How are you getting on? Hay varias maneras de decir, ¿no? How are you? How are you doing? ¿No? How are you getting on? ¿Cómo va yendo todo? So the cat, when its mouth appeared. Dijo el gato, cuando su boca, when its mouth appeared. Cuando su boca apareció. Alice waited. I can't talk to something without ears. Alicia esperó. No puedo hablar. I can't wait. I can't talk. I can't talk to something without ears. No puedo hablar con algo que no tiene oídos. Without seeing. Ears, oídos. She thought. Slowly, the cat's eyes, then its ears, and then the rest of her head appeared. Slowly, lentamente. The cat's eyes, okay, then its ears, los ojos del gato, después sus oídos, and then the rest of its head, después el resto de su cabeza, apareció, head. Y tenemos partes de la cabeza, eyes, ears, okay, head. But it stopped at the neck. Aquí hay otra parte, miren. Pero se detuvo en su cuello. And its body didn't appear. Chicos, ¿por qué estamos usando aquí cada rato its? Its, ears, its, head, its body. A ver, ¿alguien me puede decir por qué estamos usando esta palabra? Its. Por si acaso no lleva apóstrofo, ¿no? No es que sea its, ¿no? Este its de aquí. Se pronuncian igual, pero no es lo mismo. It's. Este de aquí es otro. It's. What's. Ajá, su. Esto es el posesivo, ¿no? Posesivo de it. Yes. Este es el adjetivo posesivo de it. ¿Ok? Recuerden, en este caso, it lo usamos para cosas y objetos, ¿no? Como pronombre. Entonces, si yo quiero decir, I don't know, la casa del perro, ¿no? Su casa, its house, ¿no? O las patas de la mesa, ¿ok? Its legs, its legs. Recuerden que patas se dice lo mismo leg, ¿no? Que en el caso de piernas, ¿no? Legs. En inglés solamente tenemos una palabra, leg. Leg. En este caso, its, ¿no? Porque estamos hablando del gato, the cat. Its ears, las orejas del gato. Its head, la cabeza del gato, obviamente, su cabeza. And its body did not appear. Su cuerpo, o el cuerpo del gato, ¿no? Did not appear. Aquí no se está usando la contracción,
muchas veces en la parte escrita no usamos la contracción. Do not, didn't not, ¿ok? Pero en lo que respecta a speaking, ¿ok? A hablar, sí les recomiendo muchísimo usar contracciones. Como les digo siempre, los nativos suelen acortar mucho las palabras, cosa que en el español no sucede. En español nos gusta pronunciar las palabras de forma cuadrada o redonda, ¿no? No te comas ni un solo sonido. En inglés es todo lo contrario. Mientras más, en menos sonidos lo puedas decir, mejor. But it stopped at the neck and its body didn't appear. Didn't appear. Or did not appear. Alice began to tell the cat all about the game. Okay, began. Alice comenzó a decirle, tell the cat, ¿no? Comenzó a contarle al gato todo acerca del juego. It's very difficult to play. Muy difícil jugar, she said. Everybody argues all the time, and the hoofs and the hedgehogs walk away. Todo el mundo discute todo el tiempo. And the hoops, y los arcos, ¿ok? O los aros. Y los arcos y los puercoespines o los erizos walk away, se van caminando. How do you like the queen? Ok, esta es una pregunta muy interesante. How do you like the queen? A ver, ¿qué significa esto, chicos? Y normalmente esto lo hacemos cuando conocemos a una persona nueva. How do you like? Hey, how do you like your new teacher? Hey, how do you like your new coworkers? How do you like your boss? Ok, ¿qué significaría aquí la pregunta how do you like? Algunos dicen like, bueno, te gusta, ¿no? Piensan. En este contexto no se utiliza para gustar, ¿no? How do you like? ¿Cómo te gusta cómo te gusta la reina, ¿no? No sería así. En este caso sería, ¿cómo te parece? Exacto, ¿qué te parece? ¿Qué te parece la reina? ¿Cómo es su personalidad también? Exacto. Cuando tú preguntas esto, how do you like? Es como decir, que le cuentes un poco más acerca de cuál es la opinión o el concepto de la persona. Exacto. Ahí ya puedes tú contar todo lo que quieras ahí. Y ahí tú puedes rajar ya pues. Said the cat quietly. Dijo el gato quietly. Tranquilamente o calmadamente. I don't, said Alice. She's very... Just then, she saw the queen behind her. So she went on. Clever. She's the best player here. I don't. Okay, yo no, y se detiene, ¿no? Said Alice. She's very, ella es muy. And just then, en ese momento, she saw the queen behind her. Ella vio o se dio cuenta, ¿no? The queen was behind her. Que la reina estaba detrás de ella. O de ella, perdón. So she went on. Aquí, went on. Esto es un phrasal verb también. Por eso les dije, ¿no? Si vamos a leer a Alice en el País de las Maravillas, vamos a encontrar un montón de phrasal verbs. ¿Qué significa go on, chicos? Go on. Went on en pasado, go on en presente. Continuar, ¿ok? She was going on and on with the conversation, ¿no? Ella está que continuaba y continuaba hablando. She was going on speaking and speaking. Así que ella continuó. Clever. Clever, intelligent, ¿ok? Clever es otra forma de decir intelligent. Una persona muy inteligente, muy astuta, muy sabia. Clever. Ella es una persona muy... Y como se dio cuenta que estaba detrás de ella la reina, dijo clever. Es muy sabia. She's the best player here. Es la mejor jugadora de aquí, ¿no? O la mejor competidora, jugadora de aquí. Parece el Chavo, ¿no? Cuando aparecía el profesor Girafales. Pero el Chavo lo hacía al revés, ¿no? Ok.
A ver, vamos a ver esta última parte. The queen smiled and walked past. Okay, smiled. Sonreír, sonrió. La reina sonrió and walked past. Walked past. Y continuó su camino, ¿no? Camino de frente. Yes. That's very good. Vamos a leer esta última parte, chicos. Si alguien desea leer esto, puede mandar su solicitud aquí en la parte de abajo para poder escucharlo o escucharla. ¿Ya? Ahí han mandado uno, ¿no? Ya, muy bien. Ahorita lo termino de leer y te pongo a aceptar, ¿ya? Bueno, hay un icono, nada más tiene su nombre. Ah, Lupita también. Excelente. A ver, vamos a ver esta última parte. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Okay. How are you getting on? Said the cat when its mouth appeared. Alice waited. I can't talk to something without ears, she thought. Slowly the cat's eyes, then its ears, and then the rest of its head appeared. But it stopped at the neck, and its body did not appear. Alice began to tell the cat about all the game. It's very difficult to play, she said. Everybody argues all the time, and the hoops and the hedgehogs walk away. How do you like the queen? Said the cat quietly. I don't, said Alice. She's very... Just then, she saw the queen behind her, so she went on. Clever. She's the best player here. The queen smiled and walked past. Muy bien, vamos a escuchar entonces la lectura, ¿ya? A ver, sus dos compañeras aquí. Y vamos a comenzar con, a ver, el emoji. Okay, let's see. Hello. Hi, how are you? Well, I'm fine. I'm very fine too. Can you tell me your name, please? Claudia. Okay, very nice. Claudia, where are you from? From Colombia. Oh, very nice, Colombia. That's a very nice city too. How about the weather? What's the weather like in this moment in Medellin? Oh, really? This moment is sunny. Well, all the year, no, all time of the year. I suppose it's very hot, right? Eternal spring. Oh, okay, that's very nice. Well, that's I really like that. Well, here in Lima, now it's very cold. The day was very cloudy. Well, here in winter right now, in winter. But I like here. Yes, tell me. I like to go para conocer Cusco. Okay. To visit Cusco. To visit Cusco. Visit. To know. Okay. Yes, to know also. To know or to visit Cusco. Okay. Yeah. So you're welcome every time that you would like to come here. You will be very welcome here. So, Claudia, right? Okay, Claudia, we're going to start listening to your reading. We're going to start from this part. How are you getting on? Until this part, okay? Walk past. So you can start now. How are you getting on? Said the cat when its mouth appeared. Alice waited. I can talk to something without ears, she thought. Slowly the cat's eyes, then its ears, and
then the rest of its head appeared, but it stopped at the neck, and its body did not appear. Alice began to tell the cat all about the game. It's very difficult to play, she said. Everybody argues all the time, and the hoops, I don't remember, hoops is correct, okay, and I forget that. The hedgehog. Hedgehogs. Mm-hmm. Okay, walk away. How do you like the queen? Said the cat quietly. I don't, said Alice. She's very just then she saw the queen behind her. So she went on, clever. She is the best player here. No, the last line. The queen smiled and walked past. Okay, good. Well, please, everybody, don't forget in the chat to leave your claps too. Great, awesome. In this case, Claudia, don't forget this pronunciation. Stop. Stop. We don't pronounce. No. It's slow. No, don't think that. No, never think that. Okay. Never say that. You have a very good level. You have a very good level. Just we need to adjust some details, but don't never think that that your level is very low. Okay. So thank you very much for passing by here, and yeah, every time that you come here to Peru, you will be very welcome to be here. Okay, yeah. Have a great day too. Okay, let's continue with Lupita. Okay, Lupita. Ok, gracias chicos a todos los que están ahí comentando, están animando ahí, felicitando a su compañera. Ok, después seguimos con Ronald, ¿ya? No vayas a cancelar, Ronald, el live. Lupita, sorry. Welcome. How are you? I'm fine too. I'm really fine too. It's quick, but at night because I'm working, but right now it's my free time. And I was ask you about at what time did you are online? Yeah, I remember, Lupita. You were on a Friday's class, right? Okay, yeah, because as I mentioned in the previous class, I was going to change my schedule. So I was going to have the classes now in the morning. Or maybe in the afternoon, no? Maybe in the morning or in the afternoon. I'm going to try or to find the best time to continue with the classes, no? But just a change of the time, not stopping classes. I'll continue doing this. Oh, okay. Okay, Lupita, so you know what to do, and we're going to start from this part. Okay, how are you getting on until this part? Okay, walk past. So you have all their attentions. We are all ears. Yes, you can start. Oh, said the cat. When its mouth appeared, Alice waited. I can talk to somebody without ears, she thought. Slowly, the cat's eyes, then its ears, and then the rest of the hair appeared. But it stopped at the neck, and its body did not appear. Alice began to tell the cat all about the game. It's very difficult to play, she said. Everybody argues all the time.
and the hopes and the head goats walk away. How do you like the queen? Said the cat quickly. I don't, said Alice. She's very. Just then she saw the queen behind her. So she went on. Clever, she's the best player here. The queen smiled and walked past. Okay, great. Don't forget everybody to leave your clap in this part. Okay, Lupita, very nice. Very good job too. Very good job with your listening, with your reading too. So we really appreciate it and always be here. Do you often have your free time around this time, this hour, or just? I'm free most of the morning. Okay, yeah, that's good. That's good. Well, that would be very good for the classes that we are going to have in the morning. Okay, Lupita, thank you very much for participating. We're going to continue with you, other of your partners too. Thanks for passing by. Bye. Okay, let's continue with Ronald. Okay. A ver, ¿qué dice por aquí? Ok, Insomnia, 5 stars, 4 estrellas, ok. Oxlax, ok, hello. Paula, hello. Yes, oh yeah, thank you very much for your words. Ronald, how are you? Hello. Well, can you hear me? Yes, now I can. Yeah, I'm Spanish, so I'm busy right now. But yeah, I like the classes. I like the dynamic you have here. So I'm glad to participate. Okay, that's good. That's very good. We're gonna start with this part, okay? From it, and thank you very much for being here because that's what we want, no? To help you practicing, so you can continue improving your English. Where are you from, Ronald? I'm from Peru. I was born in Ica, but now I live in Lima. Oh, okay, wow, Ica is very awesome. Ica looks like Egypt because of the sun. Yes. Yeah, but it's a nice attraction because if you want to feel that, you don't have to go to Egypt, no, but you can visit Ica to enjoy all the attractions. I think, yeah, the Oasis, and there is also a place where there is a business where they offer camel rides. So you can go there and ride camels and also live in a small tent for a night. Right there. Yeah, so well, you know that, well, it's a little expensive, but compared to traveling to Egypt, I think it's totally different. Okay. Yeah, that's right. And riding a camel is not like something that we it's like an added value to the city. I think it was a very good idea. So we're going to start listening to you, okay? In this case, we're going to start from this. How are you getting on until this part? Walk past. So you can go ahead now. How are you getting on? Said the cat when its mouth appeared. Alice waited. I can't talk to something without ears, she thought.
Slowly the cat's eyes, then its ears, and then the rest of its head appeared, but it stopped at the neck, and its body did not appear. Alice began to tell the cat all about the game. It's very difficult to play, she said. Everybody argues all the time, and the hoops and the hedgehog walk away. How do you like the queen? Said the cat quietly. I don't, said Alice. She's very. Just then they saw the queen behind her, so she went on. Clever. She's the best player here. The queen smiled and walked past. Okay, great. Everybody, please don't forget to leave your claps on the chat. Okay, Ronald, you're doing a very good job. Okay, continue practicing. You're listening, you're speaking to. Well, your reading were very, very nice. Maybe some things that we can adjust there, but it's not like big details too. So, thank you very much for passing by too. Okay, great. Okay, well, thank you everybody for being here. I hope you can enjoy this, you enjoyed this class. Next Wednesday, we're going to continue with the rest of chapter 6, ¿ok? El siguiente miércoles continuamos con la segunda parte del capítulo número 6. Recuerden que pueden seguir aprendiendo más inglés entrando aquí al link de mi perfil, ¿ok? Hay bastantes videos también en mi perfil para que puedan seguir aprendiendo desde cero. Y una vez que entren a este link, ¿ok? Les va a salir esta página, ¿ya? Aquí en la primera parte tienen la opción clases personalizadas, que son clases, que es mi página oficial, teacherenlinea.com. Allí van a encontrar material de práctica, así como también, si en caso necesitan clases personalizadas. Ahorita estoy dando bastantes clases de speaking para diferentes profesionales. Estoy con algunos ingenieros, estoy con una gente de bienes raíces ahorita, una enfermera, hablamos de todo en realidad con los chicos, contadores, así que pueden ustedes también, si en caso necesitan clases de speaking, porque tal vez han estudiado, pero sienten de que no les falta un poquito más esa parte, pueden contactarme allí también, ¿ya? Después pueden entrar aquí en el grupo de práctica, en el grupo de WhatsApp. Aquí va a encontrar bastante información que envían siempre los muchachos, les envío yo. Aquí envío los links de las repeticiones, aquí envío los links de los lives, aquí envío material también que siempre estoy publicando. Y bueno, los chicos también. Hace unos días uno de ellos compartió un PDF, ¿no? De cómo empezar, había encontrado un libro de inglés desde cero. Así que si ustedes tienen material, también pueden compartirlo ahí, videos, siempre compartimos de todo aquí. ¿Ya? Así que pueden ingresar aquí. Lo único que sí no aceptamos es algunos que quizá envíen ahí links de negocios, ese tipo de cosas, criptomonedas, eso sí automáticamente es borrar a esa persona. Bien, en lo demás tenemos repetición de los lives, aquí estamos en mi canal, ¿ya? Teacher en línea también. En el canal pueden encontrar El Principito, ya está todo en inglés. Y después tenemos la lista de Alicia en el País de las Maravillas. Los primeros 4 capítulos que ya los hemos visto en los lives anteriores. Pueden ingresar allí, dejar su like, suscribirse. Estamos en 538 suscriptores ahorita. Así que esperamos que este canal también siga creciendo para poder seguirles brindando más clases y puedan aprender. ¿Ya? Así que hay bastante información allí para que ustedes puedan aprender por su cuenta. El Instagram, el TikTok y el Facebook. Aquí en Instagram tenemos material también que subo, los videos del TikTok, y también aquí hay material que solamente lo van a encontrar en el Instagram, que son esos tipos de diagramas que también yo los realizo, ¿ya? Así que en Instagram estamos con 2.500, justo 2.500. Así que si desean también pueden ingresar allí, seguir, darle su like y participar también. Bueno chicos, eso sería todo por el día de hoy. Vamos a continuar entonces las clases el día miércoles. Espero que sigan sacándole provecho a todo este material y
La idea es esa, ¿no? Que ustedes puedan seguir mejorando en las diferentes áreas de, el inglés, ¿no? Tanto speaking, reading, listening, and writing too. Okay, thank you very much for being here. Enjoy your day and have a very great week. Okay, que tengan un buen